solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23. Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día miércoles 10 de enero del año 2018. Más adelante nos va a acompañar en el programa el doctor Fanuel Avendaño, académico, analista, para tratar diversos temas de la política interna de Nicaragua. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La política monetaria nicaragüense se encuentra estable, dijo la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. No hay riesgos internos a la economía nicaragüense en este momento, más que factores externos como el aumento de los precios internacionales del petróleo. Nicaragua está en la vitrina mundial, todos están escribiendo sobre turismo. En las próximas semanas se va a realizar aquí el 7º Festival Puro Sabor Nicaragua 2018 de la Cámara de Tabacaleros de Nicaragua, que también va a poner en alto al país en el turismo. La noticia de anoche era el terremoto de 7,6 grados en la escala abierta de Richter frente a las costas de Honduras. No tuvo mayor consecuencia este sismo que sacudió la costa hondureña y también toda la costa centroamericana. El sismo estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 201 kilómetros al norte-noroeste de Barra Patuca y a 247 kilómetros al norte de Puerto Lempira. Esto es en Honduras, en donde hubo una alarma, pero sin mayores consecuencias. Nicaragua también tomó medidas de precaución. El diario El Heraldo de Honduras dice esta mañana que se decretó 12 horas de alerta verde en Honduras por riesgo de un tsunami. La decisión se adoptó luego del registro del sismo de 7,6 grados que sacudió todo Centroamérica. Fue sentido incluso en parte de México sin mayores consecuencias. Lo están atribuyendo a un choque entre la placa caribe y norteamericana, en donde hay muchas fracturas en el fondo, en el lecho marino, y que eso probablemente produjo este tremendo sismo. En Estados Unidos se están poniendo en duda por primera vez en mucho tiempo los supuestos ataques acústicos a la misión diplomática, a la embajada en Cuba. A pesar de la poca claridad en el caso, Washington ha tomado medidas unilaterales y ha retirado a la mayor parte de sus diplomáticos. El Departamento de Estado admitió ayer que pareciese que en efecto no hay pruebas contundentes de que la administración cubana haya tomado la decisión de afectar a los funcionarios de la embajada norteamericana en La Habana, como se dijo insistentemente desde el año pasado. Un juez federal ha bloqueado temporalmente la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar el DACA, que es el programa que protege a miles de jóvenes que nacieron o llegaron a los Estados Unidos. El fallo indica que el gobierno debe mantener parcialmente el programa que protege a 800,000 Dreamers en los mismos términos que antes de que fuera cancelado este programa en el mes de septiembre pasado. Por lo menos es un alivio para miles de personas que radican en los Estados Unidos y que temían la deportación. Lo grave es ahora para los salvadoreños con la deportación de más de 200,000 personas. Después de unos incendios desastrosos en California, en los Estados Unidos, ahora las lluvias torrenciales en el sur de California están afectando. La lluvia ha provocado deslaves en los montes arrasados por los incendios de diciembre
y el barro ha arrastrado casas enteras. Al menos 13 personas han muerto, de acuerdo a la información de las autoridades californianas. Se terminaron los incendios, pero como quedó tantos árboles quemados, el suelo quedó muy flojo. Ahora, al caer torrenciales aguaceros, toda esa tierra con agua, con lodo, ha inundado muchas casas. Hay 13 personas que han sido contabilizadas, fallecidas, producto ahora de estos graves deslaves allá en California. El frente frío va a causar la baja del clima en México, de acuerdo al diario El Excelsior de México, de hasta 5 grados bajo cero la temperatura el día de hoy. Esperan heladas más fuertes en el transcurso del día, producto del frente frío 21 y 22, que está afectando mucho a los mexicanos y también a los españoles. En España, en Europa, hay preocupación por las intensas nevadas y frío que están poniendo en alerta a países europeos. Nunca antes se había sentido tanto frío, dicen en Europa, sobre todo en el norte de España, en donde está cayendo cantidades enormes de nieve que tiene preocupada a la gente usando calefacción, muchas enfermedades respiratorias, pero sobre todo muchos pueblos aislados producto de la caída de esta nieve. Y en el caso particular de Nicaragua, siempre le damos seguimiento a lo que dice el clima. Esta es la última imagen de satélite del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos y la NASA. Ustedes ven que la región de Costa Rica, Panamá, sigue sometida a una ola fría. Nicaragua también. En las próximas horas ustedes ven todo eso blanco que se ve en el Océano Atlántico y el Caribe. Es el frente frío que nos va a afectar en las próximas horas. Se prevé que baje un poco más la temperatura. Gran parte del territorio nicaragüense está sometido a ese frente frío hoy, probablemente en lo que resta de la semana, de acuerdo al pronóstico de la NASA. Y ven que hoy, por ejemplo, Managua amaneció un poco nublado y con la temperatura más baja. Ahí pueden ver ustedes en el mapa donde está ubicada la capital, bastante en el Pacífico, se ve una nubosidad que es el frente frío número 21 y 22. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el doctor Fanuel Avendaño. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo.
HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Fénico Taxi RL, satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fénico Taxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar con nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran participar con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos por www.cdnbn23.com y www.cdnnradio.com. Doctor Fanor Avendaño, mucho gusto de verlo desde el año pasado que no lo veía. Sí, aquí estamos de nuevo y agradecemos la gentil invitación. ¿Qué tal de año nuevo? Pues trabajando ya con ánimo, con mucha alegría y tratando también de fortalecer los procesos económicos, sociales, dentro de los ámbitos y académicos, sobre todo, donde nos estamos desarrollando. ¿Lo sorprendió el terremoto de 7,6 grados ayer en Honduras? Pues anoche cuando te estaba monitoreando vi que era definitivamente preocupante y lo importante era que Nicaragua tomara sus precauciones. Sí que no deja de asustarnos, es bastante fuerte y consideramos también de que la naturaleza siempre nos improvisa. Imagínense que ese terremoto de Honduras fue a 32 kilómetros enfrente de una isla que tienen ellos muy bella turística que se llama Isla de la Bahía, a 10 kilómetros de profundidad. ¿Qué tal ese terremoto? O el epicentro hubiese sido más hacia tierra firme, porque fue en centro del océano, en el Caribe. Sí, se ven dos aspectos según converso a veces con los amigos de IRITER y cuando estoy monitoreando. Considero que iba a depender de la fuerza, que era 7.7, lo cual pudo haberse incrementado si era más cerca de la Tierra, y el tiempo. Los terremotos no son tanto de fuerza como de tiempo. Sí, la onda expansiva. Sí, si un terremoto, y eso lo vemos en Japón, por eso hacen los edificios para que se muevan y bailen. Si un terremoto puede durar 12 segundos, pero un terremoto también puede durar 40 segundos, el de 40 segundos, aunque sea menos tiempo pues, en grado, puede hacer más efecto que uno que puede hacer de 8 o 9, pero sea súper breve, porque es donde mueven. Y una de las cosas que en Nicaragua tiene que estar muy claro es que
somos un país sísmico. Como Japón, como otros países, convivimos con los terremotos. O sea, nosotros dormimos con el enemigo. Bueno, hay que estar pendiente y sobre todo lo importantísimo, hacer las medidas de precaución. Hablemos de la política nacional, porque antes, la última vez que estuvo usted aquí todavía, no sabíamos nada de la NICAAC. Se rumoraba de una tal Ley Magnitsky que iba a ser aplicada para algunos funcionarios de Nicaragua. Y resulta que antes de concluir el año, antes de Navidad, un grupo de senadores se ponen de acuerdo, impulsan la ley NICAAC, la mejoran, la someten en el Senado, ahora ya está nuevamente en el Comité de Relaciones Exteriores, tiene que pasar un proceso, ya no va a ser tan rápido como algunos creían, y se anunció que el Departamento del Tesoro incluyó en una lista negra al magistrado presidente del Tribunal Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. ¿Cómo ve el panorama? Lo que tendríamos que hacer a veces dentro de un análisis objetivo, no parcial, pero atendiendo lo que es el estudio de la política y las relaciones de Nicaragua histórica con los Estados Unidos, que esta iniciativa donde afecta el proceso legislativo norteamericano, y cuando hablamos de los efectos y la acción, que hay de efectos también, para incidir e intrometerse en los asuntos internos de un país soberano que es Nicaragua, al margen de cualquier aspecto legítimo o ilegítimo que pueda ocurrir dentro de Nicaragua. No tiene ningún país el derecho de hacer una ley para afectar las políticas institucionales internas de otro. Desde ahí es un intento de una solemne, arbitraria y nefasta actitud de congresistas norteamericanos para con el pueblo y Estado de Nicaragua. No necesariamente para el gobierno de Nicaragua, porque sepamos los y las nicaragüenses que los gobiernos son transitorios. Y no es porque se me ocurra decirlo. Solo leamos la historia y vamos a ver que todos somos transitorios como los gobiernos son transitorios. Ahora bien, si esta política norteamericana del Congreso específicamente afecta a nicaragüenses, a las y los nicaragüenses, que somos todos, independientemente de las ideologías, que sea gobierno o no sea gobierno, también de una u otra manera afecta a sectores norteamericanos, porque hay inversionistas que quieren venir aquí, hay agencias que quieren vender aquí. Entonces, con estas limitaciones, también afecta a intereses de ciudadanos norteamericanos que tendrían que ampararse sobre esta ley si existieran los debidos procesos de amparo. Bien, pero además de eso, hay una política de los estados de América Latina, en este caso, donde han venido reclamando posiciones de autodeterminación y respeto a su soberanía. Los Estados Unidos tendrían que entender eso. Y cuando se habla de una política inclusive bipartidista de estos representantes electos por el pueblo norteamericano también, pero asumiendo posiciones políticas, diplomáticas y de relaciones internacionales contra otros pueblos, lo que nos queda a los nicaragüenses es, en primer lugar, aceptar esa realidad. Somos un país pequeño, somos un país todavía dependiente económicamente de un contexto de potencias y de países y de nuestras relaciones económicas en organismos como el Fondo Monetario Internacional, querramos o no, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, inclusive influencias que pueda tener Estados Unidos en el Banco Asiático. Además de eso, los aspectos bilaterales y multilaterales, los préstamos y empréstitos que pueda tener Nicaragua, todo eso podría verse de una u otra manera afectado, y no de manera total, porque tampoco quiero ser fatalista. Los Estados Unidos no son los Estados Unidos de hace 50 años. Ellos, la misma ley dice, donde ellos puedan incidir. Porque cada vez los Estados Unidos, como potencia económica, como potencia militar y como potencia política, va reduciendo sus espacios y dando espacio a otras potencias. Eso es normal en el desarrollo del mundo y de la historia. Pero Nicaragua tiene que entender que todavía tenemos una relación directa con los Estados Unidos,
una dependencia de alguna manera económica de los Estados Unidos. Bueno, de ahí viene la mayoría de las remesas que recibimos del exterior, Y la nuestro mayoría de las comercio- empresas que y operan nuestro en comercio Nicaragua son formal también. norteamericanas. Tenemos un comercio formal de más del 30%, de más del 30%, que si afectara de ese 30%, de un 7 a un 10, hace un trauma económico en el país. Entonces, ese es el manejo que tiene que tener muy inteligente, con políticas de Estado y de país, el presidente Ortega, el gobierno de Nicaragua en sus sectores, los sectores empresariales, inclusive los sectores políticos. No podemos alegrarnos de las desgracias colectivas, no podemos alegrarnos de los terremotos políticos, no, al contrario, tenemos que evitarlos y tenemos que dar nuestros aportes para hacerlo. Obviamente que sí hay una legitimidad de los ciudadanos nicaragüenses de reclamar espacio, de decir que si alguna cosa cree o considera que está mal, que hay que mejorar, sí criticar a nuestro gobierno, cuestionar a nuestro gobierno dentro del ámbito de una política nacional. No ganamos los nicaragüenses que una potencia extranjera, una vez más, nos haga una ley para mancillar la soberanía del país, para pisotear la moral de nuestro país, cuando nosotros tenemos que resolver nuestro propio problema en el caso que lo haya, que seguramente existen y que tenemos que avanzar en esa posición. También es una responsabilidad del gobierno de hacer reflexiones y de ver cómo, indudablemente, se superan situaciones que indudablemente hay que superarlas. Tengo una pregunta de un televidente y yo después voy a sumar un comentario o pregunta al respecto. Buenos días, saludos al señor Avendaño, al señor Pastrán. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué aquellos que cabildean en contra del NICAAC no hicieron lo mismo por el señor Roberto Rivas? Muchas gracias. Supongo que le está preguntando por qué no han defendido a Roberto Rivas como protestan contra la NICAAC. Yo no sé, porque también hay que ver que cualquier afectación, y eso el Departamento del Tesoro también nos da tiempo un día para explicarlo, porque estoy bastante interesado en ver la influencia y el poder que tiene la Secretaría y el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, que para mí es más potente que el NICAAT y que cualquier otra ley. Es el supraministerio financiero del mundo. Pero esta es otra historia. Lo que sí creo es que esto no debe ser atendido como el señalamiento a una persona. Ni tengo indudablemente que decir de que por qué es Roberto Rivas o no es Roberto Rivas. Es Roberto Rivas porque es presidente del Poder del Estado, que se llama Consejo Supremo Electoral. Si fuese Fanor Avendaño, también estaría ahí Fanor Avendaño, indudablemente, pues cuando hay intereses políticos de afectación. Además, lo que tendríamos que cuestionar a Roberto Rivas, sí y solo sí, somos los nicaragüenses. Yo no estoy diciendo, porque en primer lugar jamás voy a condenar a alguien a priori, sea quien sea la persona, pero los que tendríamos la obligación, el deber y el derecho de cuestionar a un nicaragüense somos y los nicaragüenses. Jamás se me ocurre a mí ir a cuestionar al secretario del Tesoro de los Estados Unidos o a un congresista, pues no se me ocurre. Igual debemos los nicaragüenses, por dignidad, reclamar que a la gente nuestra la cuestionemos nosotros, no potencias extranjeras. Pero ese argumento no lo comparten otro sector político de Nicaragua, que dice que la NICAAC y las presiones de los Estados Unidos son necesarias porque estos grupos políticos están logrando con esas presiones lo que no han podido hacer por la presión popular o las manifestaciones que no han podido organizar en Nicaragua. Bueno, lo que pasa es que cuando hay una debilidad política, buscar factores e instrumentos externos. Bueno, eso está demostrado a todo lo largo de la historia de Nicaragua, ¿verdad? Cuando conservadores y liberales no se podían poner de acuerdo, llamaban a los Estados sus Unidos. Padrinos políticos, y no solo en Estados Unidos, fueron buscados en México, fueron buscados en Costa Rica, en su momento en Venezuela, en Honduras, Panamá, y por qué no decirlo también, a veces en Cuba. También. Esa es la historia nuestra. Lo que tenemos que entender es que la sociedad nicaragüense sí puede y tiene la capacidad política de resolver
sus problemas. Que hay leyes que quieran afectar a funcionarios nicaragüenses, eso daña la dignidad colectiva de la nación. Nosotros tenemos que ser suficientemente responsables como país para tener el civismo y la cultura y la valentía de poder resolver nuestros propios problemas, nuestras propias críticas, cuestionamientos, desafíos y acciones políticas inclusive. El que no considere que se está actuando el gobierno desde una perspectiva de un proceso democrático, y hay que ver hasta qué medida es democrático según el pensamiento de cada quien, pero para eso están los cauces constitucionales. Ahora, ninguna jornada política en el mundo se marcha en alfombra de terciopelo. Y acuérdese usted lo que nos decía doña Miriam Argüello cuando éramos muy jóvenes, usted, que si quería comer camarones, ¿qué es lo que tenía que hacer? Entonces, pero hay que ir a mojarse, lo cual quiere decir, para lograr espacios políticos, hay que ir a la calle a ganar esos espacios políticos. Hay que convencer. Ahora, hemos estado viendo que la política ha cambiado. La política no es la política de hace 50 años. La política no es hace 40 años, inclusive con la muerte de nuestro héroe nacional y mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro. Hoy está de aniversario. Hoy aquí le hacemos un homenaje a nuestro héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro, e insto a la juventud nicaragüense y a los políticos a que lean a cabalidad a Pedro Joaquín Chamorro. Ese pensamiento cristiano, ese pensamiento social, ese pensamiento democrático, pero sobre todo ese pensamiento nacionalista. Jamás vimos a Pedro Joaquín Chamorro pidiendo una intervención, ni política ni militar de ninguna potencia. Jamás vimos a Pedro Joaquín Chamorro tratando de apartar los intereses del país, los intereses sociales y populares, por los intereses concretos de sectores macroeconómicos y sectores políticos que buscaban que le resolvieran las potencias sus problemas. Incluso hay un artículo, ya que tocó usted el tema del doctor Chamorro, hay un artículo que él escribió en un momento en donde él llama genuflexos a los Adolfo Díaz y compañía limitada que gobernaron Nicaragua, que querían que Nicaragua fuese un protectorado de los Estados Unidos. Sí, a propósito de eso. Pero además hay el mejor editorial de Pedro Joaquín Chamorro no suele publicarlo mucho el diario La Prensa de hoy día, cuando habla de que se plantea una política social cristiana y democrática a la solución de los problemas nicaragüenses. Y así lo dice. No han sido los liberales, no han sido los conservadores las que pueden solucionar desde la perspectiva social la problemática del país. Es la teoría social cristiana. Tengo varias preguntas de estimables televidentes. Uno comenta, de llegarse a implementar la NICA-AC, ¿cuál sería la responsabilidad de estos vendepatrias para sacar económicamente adelante a Nicaragua? Tiran la piedra y esconden la mano. Otro televidente dice, ¿y ustedes qué hablan? Ustedes no le piden y le pedían ayuda a Cuba y a Rusia, a todos los países comunistas. Si ustedes piden, nosotros también podemos. Me imagino que él se refiere a los que están a favor de la NICA-AC en los Estados Unidos. Eso es todo. Bueno, voy a empezar por lo último. Yo nunca le he pedido apoyo a Cuba ni a Rusia, ¿verdad? Es más, he sido crítico a los gobiernos y usted conoce bien eso. De hecho que no ande en los medios de comunicación con una espada desenvainada no quiere decir que no sea crítico y además a veces con mucha firmeza a los gobiernos. Por un lado, y por otro lado, el pueblo de Cuba jamás ha intervenido en los asuntos internos de Nicaragua, tenga la plena seguridad, y yo reto a cualquier analista, a cualquier académico, a cualquier político que hagamos esto. Cuba, el gobierno y pueblo de Cuba, lo que quiera aporte en medicina, en educación, en asistencia, en entregar la sangre al pueblo de Nicaragua. En médicos, en salud. ¿Verdad? Esa es la intervención de Cuba, y si esa intervención es la intervención de la solidaridad, bienvenida sea. Y si es con Rusia, Rusia no está ocupada en Centroamérica ni en Nicaragua. Es una relación como la tenemos con Israel, como la tenemos con Palestina, como la tenemos con la mayor parte de países de América Latina, como se tiene con Brasil, como se tiene con Argentina, que está Macri. Rusia, es más, los Estados Unidos es uno de los países que tiene más vínculos y mejores relaciones con Rusia que Nicaragua misma. Entonces, no es el caso pues de Rusia. Bueno, para anotar o hacer una acotación a lo que usted dice,
En este momento, con la ola de frío tan terrible, invernal en los Estados Unidos, necesitan más calefacción. Entonces Rusia le acaba de vender miles de toneladas de gas para calefacción a los Estados Unidos. Sí, y está la buena relación. Hace menos de un año yo fui a Chicago a una serie de conferencias y ferias, y la delegación más grande que nos encontramos en Chicago es la delegación rusa, la delegación más grande de todo el mundo de ese encuentro. O sea, y no es malo, eso me alegró muchísimo, porque el pueblo norteamericano y el pueblo ruso, con su gobierno, han estado atendiéndose, y a pesar de que no comparto muchísimas cosas con el presidente Trump, al cual tengo que respetarlo porque es un ciudadano presidente de otro país, aplaudimos que tenga buenas relaciones con el pueblo y gobierno de Rusia. Ok, pero la realidad nos obliga a ser pragmáticos y ver las cosas objetivamente. Hay un grupo de nicaragüenses que han podido convencer a senadores y congresistas de Norteamérica, de Estados Unidos, de la necesidad de presionar al gobierno de Nicaragua para que haga concesiones políticas y reformas políticas en Nicaragua que ellos no han podido lograr aquí con la presión popular porque no tienen probablemente muchos seguidores. Y estos senadores tienen poder, tienen influencia, pueden aprobar la NICAAC, pueden meter más gente en esa ley Magnitsky para, según ellos, presionar al gobierno de Nicaragua de que son presuntamente corruptos. ¿Qué hacer frente a ese escenario? Aquí algunos dirigentes que han estado en este programa de la oposición dicen el gobierno tiene que llamar a un diálogo, pero ¿diálogo con cuáles fuerzas políticas? Bueno, en primer ¿Y lugar, hay condiciones o es necesario un diálogo? Son tres cosas que voy a tratar de no perderle el hilo. En primer lugar, hay que estar claro como pueblo de Nicaragua, como sociedad nicaragüense. Toda ley que lesione una soberanía de un país a otro es lesiva. No se puede llamar ley, son instrumentos de represión internacional. Ni siquiera pueden llamarse ley. La Magnitsky, la NICAAT y lo que sea, las medidas unilaterales de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son lesivas contra la soberanía de nuestros países y de organismos regionales, inclusive, partiendo de eso. Y vuelvo a decir también, pero como somos un país dependiente económicamente, que no somos una potencia política, que no somos una potencia militar, que estamos dentro de un contexto de colaboración constante y recíproca en Centroamérica, y que somos un país dependiente dentro de esa realidad socioeconómica global, pues obviamente nos incide y no podemos ponernos en contra de eso, aunque por principio no lo aceptamos. No podemos ejecutar algo en contra, no es que no nos pongamos en contra. Ahora bien, si está esa realidad, lo que tiene que darse, y se ha demostrado en historia de este país, que tiene que haber gobernantes sensatos que atiendan esa realidad concreta. Y tiene que haber sectores políticos, sociales y económicos que también asuman esa realidad, hay que enfrentarla y buscar los retos para superar esa crisis. Nuestro sector privado, que históricamente ha sido cuestionado, ahora está al frente de ver cómo estabiliza la economía del país. Yo no soy muy amante de los grupos oligárquicos, ni los grandes monopolios, ni los megacapitales, pero tengo que ver la realidad como analista político, como académico, que se están poniendo al frente para desarrollar este país. Y si esos grupos desarrollan el país, ganamos todos. Esa es la máxima, seamos de izquierda, de derecha o de centro. El gobierno tiene que también tomar medidas sensatas, sí, claro está, y los políticos tienen que poner de su parte. El gobierno tiene que atender de que sí tiene que perfeccionar sus mecanismos. Es perfeccionar. Aquí empezó un diálogo social, aquí empezó un diálogo económico que tiene el país con la mejor estabilidad desde hace más de 30 años que había. Estamos en una estabilidad y en un despegue económico sin precedente en la historia e ininterrumpido en los últimos 12 años. Eso es una realidad. No hay que desestimar el esfuerzo y el aspecto que dejó la economía del presidente Bolaños, para nada. Entonces, lo que hay que ver es
¿cómo se plantea ahora una situación para ir creando las condiciones, no de reformas, como se ha hablado, o de cambio? Son procesos de afianzamiento democrático, lo que ha habido en Nicaragua. Primero, restitución de derechos, después, estructuras sociales, después, estabilización de la macroeconomía. Porque cuando hablamos de restitución de derechos de salud, educación, camino, fomento, etc., la macroeconomía es dejar que el productor, que el empresario, que el inversionista avance. ¿Qué falta ahora? Es que el pequeño empresario, que el microempresario tenga también las mismas oportunidades que los mega empresarios. En ese diálogo hay que avanzar. Y ese diálogo hemos insistido aquí en tu programa, que el pequeño empresario es tan importante como el corporativo. Y en aspecto político e institucional viene esa etapa también. Sí, que hay que hacer cambios en las instituciones del Estado. Yo creo que sí. Y se ha venido haciendo en la Corte Suprema de Justicia, donde la justicia llega a todo. Donde la justicia está compartida con una convicción de una cultura de paz y derechos humanos. Pero sí hay que ser mejora, sí hay que ser mejora. Sí hay que ser mejor en nuestro sistema electoral, totalmente convencido. Sí, quizás hay que cambiar nombres, hombres y mujeres, para satisfacer procesos y lograr ajustes institucionales. Sí es posible que hay que hacerlo. Yo como ciudadano creo que sí. Pero no es porque esto no sea parte de un proceso. Esto es parte de un proceso y no de una exigencia. Que tenemos que crear mejores condiciones para la institucionalidad del país, sí lo creo. Que tenemos que retomar aspectos de participación ciudadana y autonomía municipal efectiva, sí, pero se necesitaba todo un proceso social en todos los municipios para integrar a las municipalidades a aspectos fundamentales de desarrollo de las comunidades, porque estaban divorciadas. Entonces, todas estas cosas, sí. Ahora, ¿qué rol juegan los partidos políticos y con quién? Yo creo que los diálogos no se imponen ni se decretan ya. Eso es ficticio. Los diálogos se van tejiendo y construyendo con aspectos concretos de desarrollos y con algo todavía más importante, con crear las bases de participación de los sectores políticos, sociales y económicos en todas las comunidades del país. Tengo dos comentarios más de televidentes esta mañana. Muchas gracias por participar. Juan Mairena Castro nos escribe y dice: es una vergüenza que una minoría de políticos haya promovido y tenido una actitud vendepatria con los Estados Unidos y demuestra la baja educación política, democrática y amor por Nicaragua. Ellos creen que con esa actitud el pueblo votará por ellos al participar en elecciones, si es que lo hacen, porque están siempre llamando a la abstención, al voto alegando y vociferando en contra del Consejo. Y es el mismo Consejo que ellos pusieron y con la misma regla. Muchas gracias, don Juan. Otro televidente pregunta, de llegarse a implementar, eso ya lo teníamos. Buenos días, yo no soy experto en política internacional ni experto en asuntos fiscal, pero este gobierno ha preocupado a Estados Unidos en asuntos de espionaje por los rusos, y la otra es que hay un lavado de dinero y tocarle $1 al imperio te metes a problemas. Por esas razones es el producto de esta ley en ICAAC y la Magnitsky. Bueno, yo he visto varios comentarios recurrentes y quiero decir muy claro, yo considero que Nicaragua vive una democracia. Eso es lo que yo considero, porque yo soy libre dentro de mi propio espíritu también, además de esto. Y si hay nicaragüenses que fueron a Washington y hemos tenido, con vos inclusive, hemos estado en Washington muchas veces, y ha visto siempre... Necesitamos ir a cabildear antes años, ¿verdad? Y he visto vos, yo fui un crítico opositor en los años 80 a medidas del gobierno. Y en Washington jamás dije que quería intervención política, y además inclusive dije que estaba contra los grupos irregulares que atentaban contra la soberanía de Nicaragua. Jamás llegué a pedir una intervención militar, no se me ocurría. Pero los que van ahora y quieren intervención económica y quieren presiones políticas, señoras y señores nicaragüenses, también ellos tienen derechos a hablar y a pedir. Y no le podemos condenar por eso, ni lo podemos exterminar jamás. Eso sería tan antidemocrático como las leyes que quieren apoyar contra Nicaragua. Entonces no podemos hacer lo que estamos criticando que otros hacen.
Si las personas creen que están cabildeando y que tienen derechos constitucionales de ir y venir en Nicaragua y hacer eso, que lo hagan. ¿Cuál es la mejor manera de contrarrestarlo? Persuadiendo, diciendo que se tienen que mejorar cosas en Nicaragua porque se tienen que mejorar, construyendo lo que se ha ido construyendo. Cada camino, cada calle, cada parque, cada hospital, cada puente, cada fuente de trabajo que lo hace el sector privado y las municipalidades y el gobierno. Eso es lo que se va construyendo. La participación política, sí creo fundamentalmente, con toda convicción, que hay que darle personería jurídica a los partidos. Ese espacio hay que ganarlo. Sí creo que debe fortalecerse la participación de los sectores y los gremios. Sí, eso hay que seguirlo ganando. Pero esto es lo que estamos construyendo en el país. Así se contrarresta, no contrarrestando, diciendo que hay que señalarle la casa y ponerle una X, ni diciendo que hay que reprimirlo, ni diciendo que hay que lastimarlo. Eso sería tan igual o peor como los que nos quieren agredir. Y cuidado, caemos en eso. El otro televidente dice que la NICAAC y la Magnitsky es producto de que nosotros o Nicaragua está haciendo espionaje a los Estados Unidos con Rusia. No, eso, bueno, la gente tiene derecho a pensar y a crear lo que quiera. Pues Rusia no necesita un sistema de espionaje de Nicaragua, pues más bien necesitaría enseñarnos. Nicaragua no tiene esas condiciones, pues es más, en América Latina, para conocimiento, solo 3 países lo tienen en un grado de desarrollo. Después de Cuba solo tienen Colombia, lo tiene Chile y lo tiene Argentina. Brasil lo tiene deteriorado, inclusive porque se dedicó más al aspecto industrial. Pero esos son los países que han conspirado en inteligencia históricamente, pues. Y entonces, pero no. El acuerdo o el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, que el secretario general dijo en diciembre, secretario general Luis Almagro, que iba a comenzar a ser implementado en el año 2018, ¿cómo lo ve? Muy bien, y es una buena oportunidad. Al margen del Magnitsky, al margen de la NICAAC, Nicaragua hizo sí un acuerdo de respeto y soberanía, que es con la OEA. Ahí están los espacios, ahí están las demandas, ahí pueden estar los cuestionamientos inclusive. Ahí deben estar en esa ruta estratégica por consolidar el proceso democrático nicaragüense, que es el acuerdo con la OEA. El acuerdo de la OEA es tan importante, separando los tiempos en historia, como los acuerdos de Quipulas II. Así te lo puedo señalar. Así es tan importante que si se retoman, que si se asumen con convicción, con patriotismo, de uno y otro lado, del gobierno y de la oposición, Nicaragua avanza más rápido de lo que se va avanzando en la estabilización democrática. Hay que recordar algo, en toda América Latina, las democracias nuestras son incipientes, desde Costa Rica hasta México. Eso es lo que hay que entender. Lo que hemos pasado en Chile, lo que se está pasando en Brasil, ¿te fijas? El único país que ha demostrado una estabilidad democrática con continuidad y desarrollo es Uruguay, ni siquiera Costa Rica, porque hay democracia política en nuestro hermano y querido pueblo de Costa Rica, pero no hay democracia social. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias al doctor Fandol Avendaño. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresaremos con el reportaje del Partido Social Cristiano Nicaragüense. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.
Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Fénico Taxi RL, satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fénico Taxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. ...60 años con vos. El socialcristianismo es una corriente ideológica que llegó a Nicaragua hace unos 60 años, proveniente de Chile. Esta corriente ideológica se expresó a través del Partido Social Cristiano PSC. El PSC fue fundado el 25 de septiembre de 1957. Entre sus fundadores se encuentra Digna Zamora, Rodrigo Víctor Tinoco, Guillermo Córdoba Rivas, Orlando Robleto Gallo y Eduardo Rivas Gasteazoro.
El PSC surgió como un partido que rompió el paralelismo libero-conservador. Planteaba la urgencia de una reforma agraria, reforma urbana y un sistema de economía social de mercado. Planteaba enfrentar a la dictadura de la familia Somoza a través de la movilización popular y confrontando la dictadura con sus propias contradicciones legales. Así, en 1967, el PSC usó el derecho de petición que contemplaba la Constitución política y normas de la época para participar en las elecciones presidenciales por la vía de recolección de firmas. El Tribunal Supremo Electoral rechazó la petición por la vía de descalificar una porción sustancial de las firmas. Paralelamente y de manera oficiosa, el embajador de Estados Unidos de entonces, Turner Shelton, notificó al líder social cristiano Manolo Morales que el gobierno de Somoza no podía aceptar esa petición porque era como abrirle la costura a una bola de jugar béisbol. El Partido Social Cristiano estuvo consciente de la necesidad de forjar alianzas para enfrentar a la dictadura. De esa forma participó en la 1 de 1967. De esta manera ingresaron al Congreso Nacional parlamentarios socialcristianos como Eduardo Rivas Gastiazoro como senador y Orlando Robleto Gallo como diputado. Orlando Robleto Gallo fue un parlamentario inteligente y tenaz. Se preparaba a conciencia, especialmente para el debate presupuestario. Denunció siempre con valentía los atropellos de la dictadura. Fue una voz contundente denunciando los ultrajes cometidos por la Guardia Nacional en contra de Doris Tijerino Haslam. El socialcristianismo en Nicaragua también ha tenido una expresión sindical. La primera se llamó Movimiento Obrero Sindical Autónomo de Nicaragua, MOSAN. Este fue un movimiento sindical valiente y efectivo que logró que se declarara la primera huelga legal de Nicaragua. Fue el caso del Sindicato de Trabajadores de la empresa Singer a mitad de los años 60. El MOSAN también tuvo un papel destacado en la lucha en las minas de Santa Rosa del Peñón. El extremo de la lucha sindical llevó al martirio de Lidia Maradiaga, quien fue asesinada por agentes de la Guardia mientras ella cumplía con sus labores de líder sindical. Los socialcristianos también, como personas particulares, han contribuido de manera apreciable en la sociedad nicaragüense. Por ejemplo, Reinaldo Antonio Teffel fue el fundador del Instituto de Promoción Humana IMPRU, entidad pionera como organismo no gubernamental de desarrollo. Reinaldo Antonio Teffel fue un vigoroso líder contra la dictadura somocista que había participado en el movimiento de Olama y Mollejones y fue líder principal de la Unión Nacional de Acción Popular, UNAP. Otro prominente líder social cristiano es José Esteban González Rapacholi, fundador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en 1977. Esta es la primera organización de defensa de derechos humanos creados en Nicaragua y además creada en un momento de extrema agresividad de la dictadura somocista contra el pueblo de Nicaragua. La creación de la CPDH fue una contribución valiosa para proteger la vida y la integridad del pueblo nicaragüense. El socialcristianismo hasta ahora ha sido un grupo político de cuadros competentes, pero no ha logrado ser un partido de amplio arraigo popular. Además, ha sufrido muchas escisiones. En los años 80, el socialcristianismo se expresó por dos cauces. Por un lado, el Partido Popular Social Cristiano formó junto con el Frente Sandinista el Frente Patriótico de la Revolución. En tanto, el Partido Social Cristiano Nicaragüense fue el pivote de la Coordinadora Democrática Nicaragüense, la organización política opositora al gobierno del Frente Sandinista en los años 80. El Partido Social Cristiano fue encabezado por Edgar Macías Gómez, Álvaro Taboada Terán, Mauricio Díaz Dávila, Luis Humberto Guzmán, entre otros. El PSC estaba encabezado también por Adán Fletes Valle, Agustín Jarquín Anaya, Fanora Bendaño, Azucena Ferrey, Roberto Ferrey, entre otros. Los socialcristianos tuvieron en común sin división alguna la lucha contra el somocismo. Se dividieron durante el proceso revolucionario, el PPSC apoyándolo y el PSC enfrentándolo. La corriente social cristiana se reunificó casi totalmente dentro de la Unión Nacional Opositora, que enfrentó al Frente Sandinista en las elecciones de 1990. Solo un grupo encabezado por Eric Ramírez y Mauricio Díaz participaron fuera de la UNO en esas elecciones.
Durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, la corriente social cristiana se expresó a través de contribuciones decisivas para el país. En el Banco Central, Francisco Mayorga Valladares introdujo el Córdoba Oro como un instrumento de contención a la inflación galopante, lográndola reducir de 26.000% a un 13%. En la Asamblea Nacional, los socialcristianos ejercieron la presidencia los años 94, 95 y 96 a través de Luis Humberto Guzmán y Cairo Manuel López. Durante ese periodo se reformó la constitución política, estableciendo un balance entre los distintos poderes del Estado, y se aprobó el segundo Código Laboral que ha conocido Nicaragua en toda su historia. El primero fue firmado por Somoza García en 1944. 50 años después se aprobó el segundo. En ese mismo periodo, Agustín Jarquín Anaya fue electo como Contralor General de la República, caracterizando su ejercicio como un esfuerzo sostenido y profundo por moralizar la vida pública del país. En los siguientes años, para colaborar con un proceso de genuina reconciliación nacional, los socialcristianos firmaron una alianza estratégica con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y a partir del año 2000 integraron la Alianza Convergencia Nacional. Y una vez que el Frente Sandinista ganó las elecciones del 2006 y retomó el poder político, los socialcristianos han apoyado la gestión del gobierno desde la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Al cumplirse los 60 años de la fundación de la corriente social cristiana, sus postulados, valores, principios, objetivos siguen vivos y claros. Queremos una mejor Nicaragua, en paz, armonía y reconciliación, en donde todos puedan progresar y tener oportunidades. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.